Lo leí ahí mismo, en el portal, con el sobre todavía en la mano. Una invitación de boda. Y dentro, una nota escrita a mano pidiéndome que fuera, para que viera con mis propios ojos cómo es cuando alguien de verdad te elige. 3 años juntos. Y eso fue lo último que me mandó. Guardé la nota, subí a casa y empecé a pensar en qué me iba a poner. Me encantaría saber desde qué ciudad nos están escuchando hoy. Déjenlo en los comentarios, y si quieren saber lo que pasó en esa boda, no se vayan porque la historia apenas empieza. Hay una frase que él decía con tanta naturalidad que llegué a creérmela. La decía en cenas, en conversaciones con amigos, a veces simplemente en casa cuando discutíamos, y le faltaban argumentos mejores. Es que tú no tienes familia, Pilar. No entiendes cómo funciona esto. Como si la ausencia de familia fuera una condición médica que explicaba todos mis errores y justificaba todos los suyos. Lo peor no es que lo dijera. Lo peor es que durante un tiempo largo, más largo del que me gusta admitir, me quedaba callada y pensaba que quizás tenía razón, que quizás había algo en mí que estaba incompleto desde el principio, algo que los demás podían ver aunque yo no, y que eso era lo que él notaba cuando me miraba con esa mezcla de afecto y lástima que yo confundía con amor, porque no tenía otro nombre para ponerle. 3 años así, 3 años midiendo mis palabras, ocupando menos espacio del que me correspondía. Sito sonriendo en las cenas familiares de los domingos, mientras sus cuñadas hablaban de sus madres y sus hermanas, y esa red de vínculos que yo no tenía, y que a él le parecía tan importante señalar. Sus hermanos me querían a su manera, pero era un querer de los condescendientes, de los que incluyen frases como, para no tener a nadie, se defiende bien. Y él nunca los corregía. Nunca decía nada. Hay cosas que uno va guardando sin darse cuenta. No en un cajón ordenado, sino apiladas de cualquier manera, unas encima de otras, hasta que el peso es tan normal, que ya no se siente como peso, sino simplemente como la forma que tiene tu vida. La separación no fue una escena. Fue una tarde de entre semana, una conversación de 20 minutos en la cocina, y luego silencio. Me dijo que había conocido a alguien que lo entendía mejor, que esas cosas pasan. Sí que esperaba que con el tiempo yo lo comprendiera. No dijo el nombre. No hacía falta. Yo ya lo sabía, aunque no me lo hubiera confirmado nadie. Eran los cambios pequeños, de los que el cuerpo registra antes que la cabeza. Las noches que llegaba tarde, con un humor demasiado bueno para venir del trabajo. El móvil que había empezado a quedarse boca abajo sobre la mesa. La manera en que había dejado de mirarme cuando le hablaba. Llevaba meses sin mirarme cuando le hablaba. La persona que lo entendía mejor era Gloria, la recepcionista de la planta baja, con quien había estado hablando en el portal casi todas las mañanas durante meses mientras yo salía a trabajar. Me mudé al mes. Encontré un piso pequeño en otro barrio. Lo organicé sola un sábado con 2 viajes en coche. Y cuando terminé, me senté en el suelo de la cocina vacía, y estuve llorando un rato largo, sin saber muy bien si lloraba por él o por todo lo demás, o simplemente porque el suelo era frío y estaba cansada, y llevaba mucho tiempo cargando algo que pesaba más de lo que había querido admitir. Las semanas que siguieron fueron de ese silencio que ocupa más espacio que el ruido. Iba a la gestoría, volvía, cocinaba para una. Llamé a un par de amigas que hacía tiempo que no llamaba. De esas llamadas que uno pospone cuando está en pareja, porque el tiempo siempre parece estar ocupado, y luego cuando no estás, te das cuenta de que el tiempo era tuyo todo el rato, y no lo usabas. Hablamos. Fue bien. Pero cuando colgaba el teléfono, el piso seguía siendo pequeño y silencioso. El sobre llegó un martes. Lo encontré en el buzón entre una factura y publicidad del supermercado. Papel grueso, letras grabadas, mi nombre escrito a mano en el exterior. Lo abrí ahí mismo, en el portal. Era la invitación de su boda con Gloria. Y dentro, doblado en 4, había un papel aparte con una nota escrita a mano, que esperaba que yo pudiera ir, que le gustaría que estuviera presente para ver, con mis propios ojos, cómo es cuando alguien de verdad te elige. Lo leí 2 veces. Guardé la nota en el bolsillo del abrigo. Subí a casa. Esa noche no dormí demasiado bien, pero no fue por la nota. Fue porque en algún momento, entre las 2 y las 4 de la madrugada, tomé una decisión sin terminar de entender del todo por qué. Que iba a ir a esa boda. Que me iba a poner algo bonito y que iba a ir. Don Gerardo apareció 3 semanas después. Llamó al interfono un martes por la mañana, con ese tono directo de quien no ensaya las cosas antes de hacerlas. Le pregunté quién era. Me dijo su nombre. Me dijo que era mi padre. Y me dijo que llevaba tiempo buscándome,
y que si podía subir un momento. Me quedé con el dedo encima del botón sin pulsarlo. No le abrí. Me puse el abrigo y bajé yo. Nos quedamos los dos en el portal mirándonos. Yo con el abrigo mal puesto, y él con ese porte de quien ha pasado muchos años siendo la persona más seria en la habitación. Era un hombre mayor, espalda todavía recta, mirada acostumbrada a sostenerla de otros sin apartar la vista. Llevaba un abrigo oscuro y tenía las manos metidas en los bolsillos, con la quietud de quien sabe esperar. Le pregunté cómo me había encontrado. Me dijo que había sido comandante de la Policía Nacional en Sevilla hasta su jubilación, que algunos vínculos no se deshacen, aunque uno deje el uniforme, que había tardado más de lo que debería, y que cuando finalmente tuvo mi dirección, estuvo varias semanas más sin llamar al timbre, porque no sabía si tenía derecho. No le respondí nada a eso. Le señalé la cafetería a 2 calles y le dije que si quería hablar, que allí. Esa primera conversación fue incómoda de principio a fin, que es exactamente como tenía que ser. Le hice preguntas que no eran fáciles de responder. ¿Por qué se había ido? ¿Dónde había estado? Si sabía algo de mí en todos esos años, o si simplemente había seguido adelante. ¿Cuántas veces lo había pensado antes de venir? ¿Por qué ahora? Don Gerardo no se defendió ni construyó argumentos elaborados. Sí respondió lo que respondió con la misma calma con que parecía hacer todo, sin adornar nada. Que había tomado decisiones malas siendo joven. Que el remorso había llegado tarde, pero había llegado. Que lo mínimo que podía hacer era decírselo en persona. Me bebí el café. Miré por la ventana. Le dije que no sabía qué quería que le dijera. Me dijo que no tenía que decirle nada. Nos quedamos en silencio. Luego pidió otro café, y me preguntó en qué trabajaba. Y de alguna manera, sin que ninguno de los dos lo decidiera del todo, la conversación siguió. Las semanas siguientes quedábamos una vez por semana, siempre en el mismo café, siempre a la misma hora de la tarde. Don Gerardo era un hombre de pocas palabras, pero de mucha presencia, de los que escuchan cuando uno habla, y que cuando dicen algo lo dicen porque tienen algo que decir. Yo seguía con la guardia puesta, que era lo sensato. Pero iba. Cada semana iba. Y cada semana la conversación era un poco menos tensa que la anterior. Fui entendiendo de qué tipo de hombre se trataba. No era efusivo ni dado a los gestos grandes. Era directo, honesto hasta el punto de ser incómodo a veces, y tenía ese sentido de la responsabilidad propio de quien ha pasado décadas tomando decisiones con consecuencias reales. Cargaba lo que había hecho de verdad, no como discurso, sino como peso concreto que se le notaba cuando lo mencionaba. Y eso, aunque no resolvía nada, era algo. Una tarde de diciembre, con la luz ya baja y el café a medias, me habló de un apartamento que tenía en propiedad en el barrio donde yo había vivido antes. Lo había cedido en comodato hacía unos 4 años a un chico que le habían recomendado como alguien serio y de confianza en el vecindario. Me dijo que el contrato llevaba tiempo sin revisarlo y que últimamente había estado pensando en recuperarlo. Describió la calle. Describió el edificio. Dejé la taza en el plato muy despacio. Era el edificio donde yo había vivido con él. El apartamento del cuarto. El que presentaba a todo el mundo como suyo. El que describía cuando hablaba de su estabilidad. El que le había enseñado a la familia de Gloria como prueba de que era un hombre con los pies en el suelo. Don Gerardo seguía hablando. Yo asentía sin escuchar. Porque en ese momento solo podía pensar en una cosa. Que el hombre que pasó 3 años diciéndome que yo no tenía a nadie, que yo no era nadie, que sin familia no era nada, llevaba 2 años viviendo gratis en una casa que era de mi padre. Me quedé mirando la taza un momento más antes de levantar la vista. Don Gerardo seguía hablando del contrato, de que llevaba tiempo sin revisarlo, de que quizás era momento de recuperar el piso. Yo asentía. Por fuera asentía. Por dentro, estaba haciendo un ejercicio de concentración que no era muy distinto al de cuando uno intenta recordar si ha cerrado el gas antes de salir de casa. Esa sensación de que algo encaja, pero el cerebro todavía no se fía del todo de lo que está viendo. Le pregunté el número del portal. Me lo dijo. Era el mismo. Apoyé las manos en la mesa y respiré despacio. Don Gerardo me miró con esa atención callada que tenía, sin preguntar nada todavía, esperando. Le dije que el apartamento del que me estaba hablando era el edificio donde yo había vivido los últimos 2 años de relación. Que el chico serio y de confianza, al que se lo había cedido, era el mismo hombre que me había mandado la invitación de boda, con la nota dentro. Don Gerardo no dijo nada durante un momento. Luego me pidió que le repitiera el nombre. La semana siguiente me trajo el contrato.
Lo sacó de una carpeta marrón, con el cuidado de quien maneja documentos importantes. Lo puso encima de la mesa del café y lo dejó ahí sin decir nada, para que yo lo leyera a mi ritmo. Era un contrato de comodato estándar de 4 páginas, con membrete de notaría, fecha de firma y todas las condiciones por escrito. Lo leí despacio, desde el principio. La cláusula estaba en la página 3. Sí, condición de permanencia. El comodatario debía mantener buena conducta y vínculo de convivencia estable durante toda la vigencia del contrato. Cualquier cambio sustancial en las circunstancias personales debía ser comunicado al propietario en un plazo de 30 días. El incumplimiento de esta cláusula facultaba al propietario para resolver el contrato de manera inmediata. Lo leí 2 veces. Pensé en todas las veces que él había descrito ese apartamento como suyo, en las conversaciones con los amigos, donde mencionaba el piso del cuarto, como prueba de que era un hombre con los pies en el suelo, en cómo se lo había presentado a la familia de Gloria, un hombre estable, con vivienda propia, alguien en quien se podía confiar. Toda esa arquitectura de seguridad construida sobre un favor que ni siquiera sabía que venía del padre de la mujer, a quien llevaba años diciéndole que no tenía a nadie. Devolví el contrato a don Gerardo. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería ir a esa boda, que ya lo tenía decidido desde hacía semanas, y que si él quería acompañarme, que me parecía bien. Don Gerardo cogió el contrato, lo dobló con cuidado y lo metió de vuelta en la carpeta. Esa noche, según me dijo después, lo releyó entero en casa. El sábado de la boda amaneció con ese frío limpio de diciembre que tiene Sevilla cuando quiere, de los que dejan el aire quieto y el cielo de un azul que parece pintado. Me levanté temprano, me arreglé con calma. Me puse un vestido azul oscuro que tenía desde hacía tiempo y que casi nunca me ponía porque él siempre decía que era demasiado serio para una fiesta. Me recogí el pelo. Me miré en el espejo un momento. Don Gerardo pasó a buscarme a las 7 de la tarde. Llevaba traje oscuro y corbata, el mismo porte de siempre, las manos en los bolsillos. Me miró cuando abrí la puerta y dijo que estaba bien, sin más. Pero lo dijo de esa manera suya, que no adorna nada, y eso valió más que un cumplido elaborado. Fuimos en su coche. No hablamos mucho por el camino. No hacía falta. Había algo tranquilo en ese silencio, de los que no necesitan llenarse. El salón era grande, de los que tienen jardín interior y escalinata de entrada y personal uniformado en la puerta, revisando invitaciones. Había flores blancas por todas partes y mesas largas con manteles de lino y el ruido suave de una fiesta que todavía no ha alcanzado su punto más alto. Entregué la invitación. El hombre de la puerta nos dejó pasar. Entramos. Lo noté antes de que él nos viera a nosotros. Había un pequeño movimiento entre los invitados más cercanos a la entrada, ese tipo de reacción contenida que tiene la gente cuando reconoce a alguien importante en un sitio donde no lo esperaba. Un par de hombres mayores, de los que tenían pinta de llevar años en el cuerpo, miraron a don Gerardo con un reconocimiento inmediato. Uno se acercó a saludarlo con un apretón de manos largo. Otro asintió desde lejos. Don Gerardo respondía a los saludos con la discreción de siempre, sin buscarlos, sin esquivarlos. Nos habíamos sentado apenas cuando lo vi desde el otro lado del salón. Estaba de pie junto a la mesa principal, con el traje nuevo que debía de haberse comprado para la ocasión, hablando con alguien con esa seguridad suya de quien está en el centro de su propia historia. Gloria estaba a su lado, de blanco, con una sonrisa que llenaba la sala. Se los veía bien, se los veía exactamente como querían que se los viera. Entonces él levantó la vista y nos vio. Vi el momento exacto en que reconoció a don Gerardo. Primero la confusión. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está aquí? ¿De qué lo conozco? Luego el reconocimiento de la cara, el nombre que debía de estar buscando en la memoria. Y luego, cuando la memoria lo encontró, algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante. Me miró a mí. Volví a mirar hacia otro lado. La cena transcurrió con esa normalidad rara de las situaciones que están a punto de cambiar, y todavía no lo saben. La comida era buena, el vino también, la música de fondo era discreta. Don Gerardo comió con apetito y habló con los que tenía al lado, con esa facilidad suya, para las conversaciones cortas. Yo comí lo que pude, que no fue mucho, y respondí lo que me preguntaron, sin entrar en demasiados detalles sobre quién era ni qué hacía allí. Él nos miró varias veces desde su mesa. Yo no le devolví ninguna de esas miradas. Fue cuando trajeron el postre. Don Gerardo dejó la servilleta sobre la mesa, con un gesto tranquilo, se limpió la boca y se levantó. No hizo ningún gesto teatral, no esperó a que hubiera silencio.
Simplemente se puso de pie con la naturalidad de quien ha presidido muchas mesas a lo largo de su vida y sabe que cuando él se levanta, la gente mira. La gente miró. Esperó un momento a que las conversaciones fueran bajando de volumen por su propio peso. Saludó a los presentes con una inclinación breve. Dijo que quería felicitar a los novios por la celebración y desearles lo mejor en esta nueva etapa. Y entonces sacó el sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Lo puso encima de la mesa principal, delante del plato de él, con esa precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Le explicó, con una voz que no levantó en ningún momento, que era el propietario del apartamento en el que el señor llevaba residiendo los últimos 4 años, en virtud de un contrato de comodato, que dicho contrato incluía una cláusula de buena conducta y vínculo estable, cuyas condiciones habían dejado de cumplirse. Que el sobre contenía la rescisión formal del contrato, firmada y con fe notarial, con un plazo de 30 días para proceder al desalojo del inmueble. Volvió a sentarse. Cogió la copa de vino. Bebió. El silencio en el salón duró varios segundos. Luego empezó el ruido. Primero en voz baja, de los que estaban cerca y habían entendido bien lo que acababan de escuchar. Luego más alto, extendiéndose de mesa en mesa, con esa velocidad que tienen las noticias malas en los espacios cerrados. Vi a la madre de Gloria inclinarse hacia su marido con una expresión que no necesitaba traducción. Vi a él con el sobre en la mano, abriéndolo, sacando los papeles, leyendo la primera línea. Gloria lo miraba sin entender todavía del todo. Él levantó la vista y me buscó entre los presentes. Yo lo miré un momento. Luego aparté la vista y le dije algo a don Gerardo sobre el postre que tenía delante. Nos fuimos antes de que la fiesta terminara. No hubo despedidas, no hubo escena. Recogimos los abrigos, cruzamos el salón y salimos por la misma escalinata por la que habíamos entrado. El aire de fuera era frío y quieto. Caminamos hasta el coche sin prisa. Fue cuando ya estábamos casi en el aparcamiento, cuando escuché mi nombre. Era su voz, desde la entrada del salón. Lo dijo una vez, con esa urgencia de quien acaba de entender que algo se le escapa y no sabe cómo pararlo. No me giré. Seguí caminando del brazo de don Gerardo, el hombre que llevaba años buscándome, que había tirado de cada hilo que tenía hasta dar conmigo. Sí que había llamado a mi interfono un martes por la mañana, sin saber si tenía derecho. El hombre que estaba ahí. Detrás de mí, se quedó el que pasó 3 años diciéndome que yo no tenía a nadie. Los días que siguieron tuvieron una textura distinta a todo lo anterior. No era euforia. Eso lo tengo claro. Era algo más parecido a cuando uno lleva mucho tiempo con una piedra en el zapato y en algún momento se sienta, se lo quita y sigue caminando. No hay celebración en eso. Solo la ausencia de algo que ya no molesta. La transferencia en la gestoría se había resuelto bien. Nuevo barrio, nueva oficina. Compañeros que no me conocían de antes y que por tanto no tenían ninguna versión previa de mí con la que compararme. No era un comienzo dramático ni una reinvención. Era simplemente un sitio donde yo era solo yo. Ahí sin el peso acumulado de 3 años de comentarios que me recordaban lo que me faltaba. Hay cosas que uno no sabe que estaba cargando hasta que las deja en el suelo. Los domingos eran de don Gerardo. No lo habíamos decidido en ninguna conversación concreta. Había ocurrido solo, de la misma manera en que ocurren las cosas que tienen algo de natural en ellas. El primer domingo había sido una excepción, el segundo también, y en algún momento, entre el tercero y el cuarto, habíamos dejado de llamarlos excepciones. Comíamos juntos, hablábamos de la semana, a veces de algo que él había leído o de alguna historia de sus años en el cuerpo, que salía a cuento de algo que yo había dicho. No era un hombre de conversaciones largas sobre el pasado, ni de gestos que necesitaran ser explicados. Era más de presente, de lo que había en la mesa, en ese domingo concreto, en lo que venía después. Un domingo de enero llegué antes que él al café. Me senté en la mesa de siempre y estuve mirando la puerta. Entró con el abrigo oscuro de siempre. Me vio desde la entrada. Levantó una mano a modo de saludo sin apresurarse. Se sentó, llamó al camarero, pidió su café. Me preguntó qué tal había ido la semana, y mientras le contestaba, me di cuenta de algo que no había pensado en voz alta hasta ese momento, que me alegraba de que estuviera ahí. No con esa alegría que necesita ser nombrada ni celebrada. Con la otra, la más tranquila y más sólida, de la que uno solo se da cuenta cuando ya la tiene desde hace un tiempo. Antes de seguir, me encantaría saber desde qué ciudad nos están escuchando hoy. Déjenlo en los comentarios,
que me gusta saber desde dónde llega cada historia. O de lo que pasó después de aquella noche, me enteré por partes, sin buscarlo, de la manera en que llegan las noticias que uno no ha pedido, pero que encuentran el camino igual. Se casaron. La boda siguió adelante, a pesar de todo. Supongo que cuando uno tiene 200 invitados, y un salón pagado, y una familia entera mirando, no es tan fácil parar la maquinaria, aunque el suelo acabe de moverse bajo los pies. Se casaron esa misma noche, con el sobre de don Gerardo todavía encima de la mesa principal, y la familia de Gloria en un estado que no era exactamente celebración. El plazo de 30 días para desalojar el apartamento venció un jueves de enero. Para ese entonces, ya todo el mundo en el entorno de Gloria sabía lo que había pasado, que el apartamento que él había presentado como suyo durante años no le pertenecía, que lo había tenido cedido en comodato por un propietario que resultó ser quien resultó ser, y que en ningún momento de los 3 años que duró nuestra relación, ni de los meses de noviazgo con ella, había dicho una sola palabra al respecto. La familia de Gloria es de las que consideran que un hombre sin vivienda propia es un hombre sin proyecto, y un hombre que miente sobre su vivienda propia es algo peor que eso. Desalojó el apartamento en el plazo. Don Gerardo entró a revisarlo con su propio juego de llaves y me dijo que estaba en buen estado. Las paredes limpias, los armarios vacíos, todo en orden, como si hubiera querido no dejar rastro de que había estado allí. Me imagino que hay algo de orgullo herido en eso, en irse dejándolo todo limpio como si el problema hubiera sido logístico y no de otra cosa, si a él y Gloria se fueron a casa de la madre de él. Eso me lo confirmó alguien que los vio llegar con las maletas un sábado por la mañana. 2 personas recién casadas, con lo que cabía en el maletero de un coche, instalándose en el cuarto de la infancia de un hombre de 34 años. La misma madre que durante años lo había animado a señalar lo que a los demás les faltaba. Me pregunto cómo fueron esas primeras semanas en esa casa. Gloria, que creía que se casaba con un hombre estructurado, durmiendo en un cuarto con los trofeos del instituto todavía en la estantería. El matrimonio no duró lo que dura un año. No fue una separación dramática, al menos no de las que llegan desde fuera. Fue más bien el tipo de derrumbe que ocurre cuando 2 personas se quedan atrapadas en una situación que ninguna de las dos eligió del todo y que ninguna de las dos sabe cómo resolver. La familia de Gloria no perdonó la mentira de la casa, no porque fueran personas especialmente duras, sino porque la mentira era de las que cuesta mucho ignorar. No era un detalle menor ni una omisión inocente. Era la base sobre la que había construido toda su imagen de hombre estable y con los pies en el suelo. Y cuando esa base desapareció delante de 200 invitados en una noche de diciembre, no quedó mucho sobre lo que seguir construyendo. Firmaron el divorcio a los 8 meses. Siguió viviendo en casa de su madre. De él no supe nada más. No busqué saber. Hay personas que cuando se van de tu vida dejan un hueco grande que tarda tiempo en llenarse, y hay personas que cuando se van te das cuenta de que el hueco ya estaba ahí mucho antes, que eras tú quien lo llenaba todos los días desde dentro, con un esfuerzo que habías dejado de notar porque se había vuelto tan constante como respirar. Durante 3 años había sido la versión incompleta de lo que yo podría haber sido si hubiera tenido lo que él consideraba importante. Familia, raíces, alguien que me respaldara, un apellido que alguien reconociera. 3 años siendo el recordatorio de mis carencias según los ojos de un hombre que vivía gratis en una casa que era de mi padre. Hay algo casi perfecto en esa ironía, no del tipo que da satisfacción caliente, ni que uno quiere celebrar en voz alta. Del tipo que uno contempla desde lejos, en silencio, con algo que se parece mucho a la serenidad. Si una tarde de febrero encontré la nota en el cajón de la mesilla. La había guardado el día de la mudanza, sin pensarlo demasiado, metida entre otras cosas que no sabía muy bien dónde poner. El papel estaba arrugado por los dobleces, pero la letra seguía siendo la misma. Esa letra tan cuidada que siempre me había parecido rara, en alguien tan poco cuidadoso con todo lo demás. Para que veas cómo es cuando alguien de verdad te elige. La leí una vez más. Pensé en la noche de la boda, en el salón con las flores blancas y las manteles de lino y la escalinata de entrada. En don Gerardo levantándose de la silla con esa calma suya de quien no necesita levantar la voz para que se note lo que está haciendo. En el sobre encima de la mesa principal. En la cara de él cuando leyó la primera línea. En la manera en que me buscó entre los presentes y en cómo yo aparté la vista sin prisa, como quien mira hacia otro lado, porque hay algo más interesante que ver. En su voz llamándome por mi nombre desde la entrada del salón cuando ya nos íbamos. En que no me giré.
Fui a esa boda con el vestido azul oscuro, que él decía que era demasiado serio para una fiesta. Fui del brazo de un hombre que había tirado de cada hilo que tenía durante años para dar con mi dirección, que había llamado a mi interfono sin saber si tenía derecho, que se había sentado frente a mí en un café incómodo y había respondido cada pregunta difícil sin adornos y sin pedirme que lo entendiera antes de tiempo. Fui a ver cómo es cuando alguien de verdad te elige, y resultó que esa persona llevaba años buscándome. Doblé la nota, la metí de vuelta en el sobre y la guardé en el cajón. No la tiré. Quizás algún día la tire y quizás no. Esas cosas se deciden solas cuando llega el momento. Cerré el cajón y seguí adelante.